La Cámara en lo Civil y Comercial declaró inconstitucionales los artículos antimonopólicos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Para analizar este fallo que recién le contábamos está en línea el doctor Damián Loretti, que es catedrático de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo le va, doctor Loretti? Buen día. Buenos días. ¿Me pueden dar un poquitín más de acta, por favor? ¿Cómo no? Doctor, queríamos conocer su opinión respecto de este fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial, que era esperado por algunos, pero, bueno, ¿en qué situación nos deja a las puertas de un fallo de la Corte? ¿Entendemos? A ver, yo tenía menos expectativas que lo que resultó en rigor. A ver, ¿cómo titular esto? Primero y principal, la Cámara determina que los dos artículos por los cuales se había suspendido la ley en su aplicación completa, que eran el 41, el 140 y el 161, son constitucionales, vale decir, la limitación a la transferibilidad de licencias y las reglas de desinversión, que eran lo que planteaban desde siempre como una afectación grave a la libertad de expresión y a los derechos patrimoniales, etcétera, no son inconstitucionales. Luego, lo que hace la Cámara es un recorte con un estilete, no es una crítica, sino estoy tratando de definirlo, de que algunos incisos del artículo 45, que es el que fija los límites a la multiplicidad de licencias, son inconstitucionales, planteando que no es necesaria la regulación del control de límite de licencias ni de cantidad de señales que se ofrecen paquetizadas cuando se hace por vínculo físico. Y ahí hay un problemita, voy a tratar de ser lo menos técnico posible, ahí hay un problemita, que es que el artículo 45, la primera parte sí se refiere a cable, y la segunda parte del artículo 45 se refiere a servicios por suscripción, y ustedes que están en México, imagino, deben tener algún servicio de lo que se llaman UHF codificados. Claro. Y ahí hay una confusión, porque le están asignando al control antimonopólico local la presunción errada de que es todo lo que no es televisión abierta, es cable, y no es cierto. Claro. Claro. Digo eso desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista más político, me parece que es casi obvio decir que es un fallo a medida, porque está planteado por el grupo y satisfacen algunas cuestiones del grupo. Deberían desinvertir un poquito en función de que están pasados en cantidad de licencias de aire, pero al mismo tiempo hay un reenvío tácito, o no tan tácito, a que en cable no hay límite. Por un lado, señalan que hay una distorsión del mercado interno o de los servicios de abono, porque no se le ponen los mismos límites al satélite, lo cual no es así, pero es un matiz. Lo que pasa es que del otro lado tampoco tiene el contexto de que pasa en el resto del mercado del cable o de la venta de señales. Además, sí, queda uno libre en el contexto del resto regulado, y eso es peligroso. Claro, porque recién estábamos pensando en la mesa que hay una Declaración Interamericana de Derechos Humanos que habla del artículo 12 de la 12. Claro, de la no concentración, porque atenta contra la libertad de expresión. Contra la democracia, perdón, una corrección. Perdón, contra la democracia. El principio 12 dice que los monopolios y los oligopolios en la comunicación social restringen la democracia porque afectan la libertad de expresión y el derecho a la información, y que debe haber reglas antimonopólicas. Bien. No dice que los monopolios sean en señales de televisión abierta, no, en la comunicación social. Eso incluye diarios, hasta diría. O sea que esta decisión de la Cámara estaría en contra del artículo 12, de la 12 de la Derechos Humanos. Yo creo que sí. Loretti, ¿no le parece a usted también que hay una contradicción manifiesta en esto que a usted lo ha impresionado al declarar la constitucionalidad del artículo 161 con respecto al fallo de esta misma Cámara de mayo del 2010, ¿no? Con eso empecé. Claro, en aquella época dijo breve, sorpresivo y fatal. Con eso empecé. Qué notable, ¿no? No, a ver, no lo diría por eso. Lo que la Cámara no es contradictoria en ese punto. La Cámara lo que sostiene es, a esta altura, en un párrafo y uno de los votos, a esta altura no suena irrazonable.
Lo que pasa es la cuestión de fondo no era el plazo, la cuestión de fondo era la obligación de desinvertir. Claro, claro. Si uno lo mira en términos de plazo, podría decir, bueno, pasó tanto tiempo que ahora no afecta. La discusión era de fondo ahí, era si la existencia de una obligación de desinversión era inconstitucional o no, independientemente del plazo. ¿A usted le parece que Clarín también puede llegar a apelar con respecto a la ligera desinversión que va a tener comparada con la otra en el tema de radio y televisión abierta? A ver, no puedo adivinarlo. Tampoco quiero aconsejar, no me corresponde. Doctor, ¿y con qué expectativas, tenemos que pararnos de aquí en adelante? ¿Qué plazo, si es que existe, tiene la Corte una vez que reciba este expediente para fallar? La Corte no tiene plazos procesales. Pero, ahí hay que adivinar qué es lo que va a plantear la actora por lo que no consigue y de qué modo el Estado plantea lo suyo. Yo no creo que la Corte entienda que la regulación del mercado del cable por sí misma sea inconstitucional, porque en definitiva lo que estamos hablando es eso, porque de hecho el anclaje jurídico que usan es un fallo de la Cámara Federal de Estados Unidos con asiento del Distrito de Columbia, un fallo muy famoso, se llama Comcast. Lo que pasa es que una traspolación de la conclusión, independientemente del contexto fáctico, y la modificación de ese contexto fáctico dentro de Estados Unidos, es lo que motivó que se hiciera 7 veces ese juicio y recién en el último se declarara inconstitucional un tope. Claro. Con lo cual, mirado con lupa el fallo Comcast, daría una conclusión diversa a la que se obtuvo acá. De hecho, nosotros no vivimos esta problemática, pero en la capital, en la Cava, se maneja como monopolio porque es la única opción que tienen de cable, ¿no es así? No, está Telecentro también. Está Telecentro. Telecentro. Sí. En condiciones complejas, Telecentro tiene... Sí, menos del 20%. Tiene menos del 20% y Nobleza Obliga y denuncias del sindicato de televisión en relación a las condiciones de empleo, tercerizaciones, etcétera, que también entran en el contexto de las condiciones de competencia. Y con respecto a la discriminación acerca de la televisión satelital, ¿qué opinión le merece eso? A ver, la televisión satelital tiene el mismo techo de mercado, razón por la cual hay una restricción que también tienen las entidades, la entidad, porque hoy hay una, pero podría haber 2 o más, que prestan televisión satelital, que no pueden hacer otra cosa, si bien además tienen incumplida la obligación del canal local. Me parece que no hay tal cosa como una discriminación, asumiendo además que un prestador de cable más o menos diligente presta más servicios y que tiene una barrera de mercado que no entran las telefónicas. Tampoco está dicho eso en el fallo. Claro, ese es el problema, porque en definitiva todo este fallo, estamos hablando de justicia, del Estado, del grupo, pero en definitiva, ¿qué pasa con los consumidores? ¿Esto los beneficia o no? Yo creo que no, porque si alguien no tiene límite de concentración a lo largo y ancho del país y puede paquetizar sus ventas de señales, ¿quién compite? Por eso digo, está mirado en qué situación se encuentra la actora en relación a lo que plantean, no lo asuma, lo que plantean respecto a DirecTV en esas condiciones, pero lo que no está mirado es cuál es el efecto de una concentración en esas condiciones respecto de nuevos ingresantes al mercado del cable. Digo, ahí radica el tema de la defensa del interés público que ha hecho el Estado. Claro. Así es. Doctor Loretti, le agradecemos mucho estos minutos, ha sido muy amable. De nada, gracias, buenos días. Que tenga buen día, hasta luego. Era el diálogo con el doctor Damián Loretti, catedrático de la UBA y uno de los cerebros de la Ley de Servicios de